En el video anterior estuvimos examinando el papel del capital extranjero en la Argentina. También hablamos sobre la expansión territorial y nos referimos a la evolución de ciertas actividades productivas. En el caso de este video vamos a organizar cronológicamente cómo se fueron dando las distintas actividades productivas. Vamos a mencionar brevemente el rol que tuvo la inmigración en todo este proceso y vamos a redondear desde ese punto de vista todo el esquema general de lo que significa la evolución de la economía entre 1860 y 1913. En relación con la inmigración, lo que vamos a anotar acá simplemente, no vamos a dedicar mucho tiempo a la cuestión de la inmigración, básicamente porque es un tema que no se evalúa de manera pormenorizada en el examen, por lo menos en los exámenes de la comisión en la que yo soy el profesor adjunto. Por ese motivo es que no le vamos a dar mayor relevancia. En el texto tampoco tiene tanta relevancia ni se le ha dado tanta trascendencia, pero es bueno anotarlo. Lo cierto es que la emigración responde a un plan de Sarmiento y de Alberdi de reemplazar a la población local, descendientes de los negros que habían llegado de África, los pueblos originarios y los gauchos por europeos. El concepto general, el consenso de la época era que estos tres grupos eran inferiores y tenían poco apego al trabajo y debían ser exterminados o relegados. No voy a repetir acá lo que pienso sobre las vinculaciones entre la ética y la economía. Podemos condenarlo y si ustedes quieren de esa manera nos quedamos tranquilos. También creo que es más importante condenar activamente las discriminaciones que se realizan en el presente y dejar al pasado con la comprensión de que es algo que sucedió antes y que debe mejorar. Lo cierto es que tienen este plan. Parte de este plan tiene que ver con el exterminio que se hizo durante la campaña al desierto y se va a facilitar la llegada de los inmigrantes europeos. Ustedes saben lo que establece la Constitución, no solo lo que se dice en el preámbulo, sino el artículo 20 que expresamente garantiza a los extranjeros iguales derechos civiles que a los argentinos. Lo cierto es que la llegada de los inmigrantes fue un proceso muy significativo en número. Hubo algún tipo de plan en Sarmiento y en Mitre de instalar colonias agrícolas en la región pampeana. Algunas se instalaron efectivamente y prosperaron, pero la gran mayoría de los inmigrantes vinieron de manera particular y se ubicaron en los lugares en los que encontraban oportunidades laborales. O sea, esta estrategia de la colonia agrícola, desde el punto de vista cuantitativo, tiene una importancia marginal. Lo cierto es que vienen, se instalan, trabajan en las cosechas como jornaleros, trabajan como peones en distintas actividades. Lo más habitual es que un inmigrante no trabaje en una sola actividad, o sea, que no sea solo jornalero, solo albañil o solo se dedique al tendido de vía férrea, sino que van a alternar estas actividades compartiendo además una migración interna campo-ciudad. La inestabilidad es una característica de la población inmigrante que viene en estos años y esto es lo que permite llevar a cabo el proceso productivo, ¿sí? Así que la salvedad es que mano de obra europea no nos interesa demasiado si viene de Italia, de España, de otros lugares. No me parece que sea relevante a los efectos de entender la historia económica. Lo cierto es que en el capítulo, a continuación, se detalla la evolución de las distintas actividades productivas y vamos a ir haciendo una generalización, siempre recordando que parte de la actividad económica anterior sigue existiendo y sigue existiendo con fuerza.
Como yo les comenté, lo primero que se producía allá desde 1820 en adelante tiene que ver con la ganadería del vacuno, de un vacuno que aún es un animal mestizo, o sea, el animal que había quedado de la primera colonización española, que se había criado en forma más o menos salvaje y ahora se lo trataba de reducir y de controlar y luego faenarlo en establecimientos cercanos a las costas llamados saladeros para obtener su carne, salarla y venderla como alimento para esclavos, eso se lo llama tasajo. También el cuero, que se exporta directamente a Europa, y el cebo, que también se lo utiliza en Europa para la fabricación de velas y, novedad del siglo XIX, la fabricación de jabones. El tasajo tiene el saladero tiene una lógica que está vinculada con la falta de transporte. O sea, está ubicado en los puertos para que ahí se faenara el animal y ahí se lo procesara y se consiguieran los distintos productos. Con la llegada del ferrocarril, lentamente se va a ir expandiendo la actividad ovina, especialmente destinada a la esquila y a la venta de lana. ¿Sí? Esto es un poquito anterior al ferrocarril, pero se expande con fuerza cuando llega el ferrocarril. Tanto se expande que el vacuno, que todavía sigue siendo un vacuno mestizo de poca calidad, va a ser relegado, va a ser ubicado en zonas marginales y las zonas relativamente cercanas a los puertos, a las cuales ahora se puede acercar un poquito con el ferrocarril, se van destinando a la cría de ovejas. Esto va a hacer que la exportación de lana sea un rubro importante. La década del 50, el 60, el 70, ahí se marca la crisis del 73 como un momento de viraje, pero en el monto total de las exportaciones argentinas, la lana en estos años es el principal rubro y después va a seguir estando siempre, en 1880, 1890, 1900, siempre con un 15-20% de exportaciones vinculadas a la lana. Es un rubro muy, muy importante. Primero se expande en la región pampeana y después se va a ir expandiendo a áreas más marginales, inclusive después la Patagonia. Ya por los años 1870 comienza la introducción en la Argentina de otras especies de ganado vacuno, razas que justamente permiten mejores estándares en cuanto a calidad y rendimiento y están pensadas para carne que va a ser vendida en mercados europeos. Y esto está asociado con la incorporación de la refrigeración del barco frigorífico y de la posibilidad de faenar animales en la Argentina y luego refrigerarlos y venderlos en Europa. Al principio esta técnica es bastante limitada, quiero decir, desde el punto de vista de las posibilidades. Lo que se hacía era congelar la carne y enviarla en esa situación hasta Europa, principalmente el Reino Unido siempre es el mercado más importante para la carne argentina. Y eso va a hacer que crezca mucho la actividad ganadera, ahora sí en tierras mejores, ahora sí con razas más refinadas, y ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hacen su entrada los capitales estadounidenses instalando frigoríficos que van a incorporar como gran novedad la tecnología de la refrigeración de la carne, es decir, vender la carne sin llevarla al punto de congelamiento, sino enfriarla lo suficiente como para que no se descomponga y que no pierda sus calidades en cuanto a sabor. Eso se va a dar, como yo les dije, a principios del siglo XX. Por ejemplo, en 1904 se instala el frigorífico Swift, que es una referencia porque aún con otros dueños de otra nacionalidad sigue existiendo. Entonces, la actividad ganadera dedicada a vender la carne, los cueros siguen estando, siempre estuvieron. Esta actividad ganadera, como veremos en los capítulos siguientes, la venta de carnes hacia Europa, es una actividad
que si bien desde el punto de vista de las divisas que aportan no es la más importante, claramente la actividad agrícola se va a llevar buena parte de esto y las exportaciones ganaderas oscilan eh, de carne vacuna, estoy diciendo, 10%, 15% del total de todas las exportaciones argentinas. Lo cierto es que por los sectores que están vinculados a la actividad ganadera tienen una relevancia eh, fundamental. Todo esto se dan cuenta que para aumentar la producción de ganado vacuno fue necesario extender la frontera agropecuaria y para hacerlo se utilizó primero el exterminio de los pueblos originarios y luego el ferrocarril, eso está claro. Y mucho más vinculado con esta expansión ferroviaria está la expansión agrícola, ¿sí? La de los cereales, perdón, la de los cereales, quise decir, lo que el historiador James Scobie denomina la revolución de las pampas, ¿sí? Que justamente las actividades agrícolas están creciendo en relación con la expansión del ferrocarril. Está íntimamente ligada, pues como yo les dije, es una actividad que requiere de un medio de transporte económico porque es voluminosa y económica. Así que necesita un medio de transporte que no sea caro porque si no, no tiene factibilidad alguna. A partir de ahí se da un crecimiento espectacular de las actividades agrícolas y estos productos como el trigo, el maíz, el lino, van a ser justamente los más importantes y alrededor de un 40-50% de las exportaciones argentinas desde la década de 1890 van a ser de productos agrícolas, ¿sí? Así que tenemos una secuencia en la cual podríamos decir, primero es la era del saladero, después de las lanas, después un poco las carnes que se mezcla con la lana y la agricultura y también consolidado, pero con una importancia menor, la exportación de carnes, ¿sí? Hacia los mercados europeos. Esto en cuanto a las actividades productivas que son más relevantes y refiriéndonos al sector primario. Tenemos que anotar algo que ya dijimos antes, los dos tipos de explotación, ¿sí? La pequeña propiedad con el chacarero, ubicado típicamente en Santa Fe, que se ocupa de cultivar su tierra, siempre cultivando cereales, alternando los cultivos, pero siempre dedicándose así, y la presencia en provincia de Buenos Aires de esta estancia mixta en la que el dueño de la tierra, normalmente alguien que tiene como actividad principal la ganadería, alquila una parte de su campo a un arrendatario europeo y esto en función de las rentabilidades de la carne o de los cereales. Y ahí lo que se nota en el capítulo, que no lo había dicho antes, es que existe la obligación por parte del arrendatario agricultor de entregar el campo alfalfado. La alfalfa justamente se va a utilizar para alimento del ganado, especialmente en la zona del norte, noroeste de la provincia de Buenos Aires, que es la más rica y que va a permitir la presencia de los campos de invernada donde el animal se refina de una manera especial. Vamos a tener apartados especiales para explicar justamente los modos en los que se articula el sector ganadero, los criadores por un lado, los invernadores por el otro, pero no va a ser en este video. Y continuamos en el video siguiente.